Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voces Sloan. Voces Sloan es un espacio en donde tenemos la gran oportunidad de platicar con los grandes talentos en la arquitectura, el interiorismo, el paisajismo, el urbanismo. Y en esta ocasión estamos muy contentos de estar en una firma de arquitectura muy importante a nivel nacional que es Arquitectonic. Y estamos con el socio fundador, que es Jacobo Micha. Muchas gracias por recibirnos, Jacobo. Y estamos con dos grandes talentos también, muy jóvenes arquitectos. Estamos con Jaime y con Alan Micha. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Es tu casa. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Jacobo, me dirijo a ti primero porque tú fuiste quien fundó esta firma de arquitectura hace 30 años más o menos. 30 Platícanos y tantos, un poquito sí. de esto, por favor. Sí, pues bueno, terminando de estudiar, me di a la tarea de hacer obras por encargo y durante 13 o 14 años mi actividad fue pues hacer casas, hacer tiendas y cada vez que nos pedían que hiciéramos alguna diseño o alguna obra o proyecto, ya sea de casas, a veces de mobiliario y a veces de comercio. Después de ese tiempo dimos un giro por ahí del 2000, 1999 finales y optamos por entrar a concursos de arquitectura. Gracias a Dios luego se nos dio uno de ellos y a partir de entonces seguimos haciendo durante todo ese año las tiendas, pero nos enfocamos a buscar ya también otras oportunidades como arquitectura y como también pues como desarrolladores en donde estábamos impulsando y provocando nuestros proyectos y ya no esperando la llamada de teléfono o la recomendación para poder hacer lo que hacemos. Y un poquito la idea también de esto fue que nos ayudó también a controlar un poquito más la calidad del producto porque ya nos dio una cierta autonomía hacerlo de esa manera. Perfecto, muy bien. ¿Y en qué momento ustedes, chicos, se integran a la firma? Bueno, yo creo que ya voy para un poquito más de 12 años. Prácticamente cuando me gradué, cuando terminé de estudiar arquitectura, pues empecé a hacer algunos trabajos con algunos amigos y pues, había que tomar la decisión de integrarme al grupo y a esto que había iniciado mi papá. Honestamente no siempre tuve claro si quería integrarme, pero con el tiempo me quedó claro que era una plataforma que valía la pena aprovechar. Sobre todo con los primeros encargos que tuve, me daba cuenta que me podía ahorrar muchos años de quizá forjar algo que a lo mejor tenía ya la fortuna de que pues ya estaba disponible, gracias por fortuna y gracias a la vida. Muy agradecido también siempre con él, ¿no? Y pues me di cuenta que a nivel profesional me iba a poder, era como un acelerador, o sea, me iba a poder expresar mejor y iba a llegar más lejos, iba a poder hacer más arquitectura, que es lo que disfruto, si me integraba. Y además, pues no había razón para no hacerlo, porque yo creo que tanto mi papá como todo su equipo siempre han estado muy dispuestos a pues, nuevas dinámicas, a entender cómo va cambiando la profesión, a trabajar en equipo. Y la verdad es que no me encontré con nada diferente, me encontré con un equipo absolutamente, que además se ha transformado mucho en estos años, ¿no? Ha cambiado bastante, pero en su momento cuando inicié, me encontré con un equipo muy abierto a recibirme. Obviamente dependía mucho del compromiso que yo tuviera, ¿no? Siempre, porque eso es cómo nos integramos a la oficina, pero cómo empezamos a interactuar con la arquitectura y con él, pues desde niños, ¿no? Entonces, la verdad es que de forma natural la vida nos trajo aquí y ha sido hasta ahora un viaje muy grato. Qué bueno, padrísimo. ¿Y en tu caso, Alan? En tiempos de vida muy parecido, yo me integré en el 2018, fue en el último año de mi carrera, o sea, traslapé por ahí un añito. Ya llevo 6 ahora en enero cumplidos y la verdad es que un poquito diferente que Jaime, yo siempre tuve claro que quería entrar aquí, quizá pecando de inocente, ¿no? Que quizá debí de haber trabajado un poquito más independiente, haber conocido un poquito más de lo que es el mercado, de lo que es trabajar solo,
pero yo siempre tuve claro que no, era una oportunidad que yo no debía desaprovechar, porque pues, compañeros de universidad o compañeros de preparatoria, ¿cuántos chavos no hubieran querido empezar su carrera 6 años adelante o 5 años adelante que todos los demás, con una plataforma de 30 años de experiencia, con no solamente la plataforma, con él como maestro de experiencia, ya con un hermano con 6 años también de un poquito más modernizado, un poquito más de aprendizaje? Entonces, para mí siempre estuvo muy claro que yo tenía que estar aquí desde un inicio y aprovechar lo que, gracias a Dios, él trabajó 30 años para darme. Claro. Entonces, sí. Qué aquí padre, andamos. qué padre. Me encanta esto porque son dos generaciones completamente diferentes. Tú, Jacobo, eres de una generación que seguramente empezaste haciendo las cosas con las manos, todo es los planos en el respirador y esta forma de diseñar y esta forma de trabajar completamente, por decirlo así, artística, por la cuestión del uso de las manos, ¿no? A contraposición, ustedes, generaciones nuevas, en donde ya traen un chip completamente distinto, en donde la tecnología, pues ya nacieron con la tecnología, como mucha gente dice. Entonces son dos generaciones que quizás ven la arquitectura de una forma distinta. ¿Tú cómo la visualizas? ¿O cómo visualizas tú la forma de trabajar de la arquitectura de antes a la forma de ahora? ¿Y ustedes cómo visualizan o cómo han visualizado o cómo perciben el desarrollo y la evolución de la arquitectura de la generación de su papá ahora? Bueno, sí, yo sí te puedo platicar que hay una gran diferencia entre cómo se hacía la arquitectura y cómo ahora se hace. Los arquitectos de los 80 éramos arquitectos de lengua negra. Teníamos que estar jalando en el rapidógrafo la tinta para que pudiera Claro, pintar en las madrugadas, cierto. y amanecías con la lengua negra llena de tinta, ¿no? Eso pues, a esta generación ya no le pasó. Y en mi caso, pues bueno, no necesariamente todos los de mi generación, pero yo sí me habitué mucho a dibujar a mano, a croquear, a hacer los croquis a mano, porque no existían otras herramientas. Y te quiero decir, en resumen, cuando yo vi el primer libro naranja de introducción a la computación a la arquitectura por computadora, no, yo la verdad cuando lo vi dije, esto no va a suceder, es imposible. Y hoy pues es todo lo contrario y ya te platicarán ellos, pero todo es mucho más dinámico, es mucho más exigente, aunque aparentemente iba a ser un antídoto al problema de la necesidad de la velocidad de la entrega. Se volvió diferente porque ahora te exigen muchísimo más elementos que antes no te exigían, porque las computadoras y la tecnología te lo da. Entonces eso de que no es muy exigente, pues no sucede. Todo lo contrario, yo admiro mucho el trabajo de mis hijos, admiro mucho el trabajo de mi equipo, porque pues, la velocidad y la cantidad de información que exige hoy en día es enorme, ¿no? Claro. Pero bueno, ya te platicarán A ellos ver, desde chicos. cómo lo viven. Bueno, yo sí, absolutamente distinto. Yo ya no diseño casi en papel, la verdad es que sí diseño en computadora. Para mí es mucho más fácil y mucho más rápido. Empieza a analizar 100 alternativas al mismo tiempo porque vas copiando la planta, ¿no? Y entonces la recámara aquí, la recámara allá, y entonces yo eso lo hago en fracciones de segundo, comparado con él, ¿no? Y bueno, mientras que sí uso el papel porque traigo una idea, la dibujo rápido, sí, no, jala, y ya te regresas a la computadora y sí se vuelve absolutamente distinto. Y de hecho en el día a día creo que también nos cambia un poquito la forma en la que lo abordamos. Teniendo esa posibilidad de ver tantas posibilidades distintas, se siente como irresponsable no verlas, ¿no? Y entonces te puedes pasar, aunque no en un dibujo, te puedes pasar la misma cantidad de horas viendo muchas posibilidades. Y él trabaja, yo por ejemplo lo vi hace ratito, trabaja un poquito más experimental, no se sienta junto con el equipo y empieza a dibujar, y la dibujo por acá y le dibujo por allá, y creo que un poquito más nosotros ya lo empezamos a masticar desde un poquito antes, y el producto a la hora de trabajarlo está un poquito más trabajado, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Es menos el dibujarlo y estar experimentando a mano.
Exacto. Sí, Y de sí, alguna creo que- forma yo creo que se acortan también los procesos, que también eso es algo importante, ¿no? Hoy en día, Sí, ¿no? Con los clientes, por ejemplo, ¿no? Se acortan los procesos. Depende. O sea, yo creo que a veces se vuelven más diversos, o sea, y se prolongan. Claro. Sí, por supuesto que, por ejemplo, hoy si hacemos un proyecto con tecnología BIM, sí se acortan los procesos en el sentido que a lo mejor tú puedes generar de un proyecto 20 cortes transversales o sea, que a veces son innecesarios, ¿no? O obtener las plantas de un modelo 3D en fracción de segundos. Y en ese sentido sí se acortan los procesos, pero también la expectativa tanto de los clientes como del medio, de quien, o sea, de todos los que estamos, de todo el sistema que conformamos, quien hacemos la arquitectura, desde quien la construye, quien la cotiza, o sea, quien hace productos de acabados, de accesorios, etcétera. La expectativa es mucho más alta, es decir, un cliente antes a lo mejor se conformaba con un croquis o con una planta arquitectónica y hoy la expectativa es de que quieren ver el modelo Revit y, o sea, cada vez necesitan más información para entender, ¿no? Entonces, eso es relativo. Otro tema que creo que habría que entender es que el tipo de información que genera la computadora y el tipo de información que genera lo más análogo, estas técnicas un poquito más antes de la digitalización, de la tecnología, son muy distintos. Sí es cierto que un modelo de Revit te puede generar secciones, plantas, cortes por fachada, cortes fugados en fracción de segundos. El problema es con qué lenguaje gráfico te los genera. Y ahí es donde yo te diría que no está, desde mi perspectiva, o sea, las diferentes herramientas se complementan. No me dice nada a mí un corte o una planta arquitectónica que no tiene las calidades de línea adecuadas, que no está dibujada con conciencia, entonces hay que tener cuidado con estas herramientas. Se pueden ajustar a esto, ¿no? Pero ahí hay un trabajo que todavía es muy artístico, o sea, sí a través de la tecnología, pero se vuelve todavía muy artístico, muy rico en ese sentido. Y si lo sabes aprovechar, pues bueno, es delicioso porque te deja entender un proyecto casi como le puedes hacer radiografías así a cada metro, cada 50 centímetros. Y seguramente han visto estos GIFs, por ejemplo, que van avanzando y te permiten partir el proyecto. Entonces eso es muy, muy rico. Y yo te diría, o sea, al final la arquitectura es una disciplina muy diversa, o sea, el tipo de arquitectura que se hace con tecnología no es la misma que la arquitectura que se hace de forma análoga y ambas son bastante buenas, ambas aportan mucho al medio. Te imaginarás que a lo mejor si vas a diseñar un aeropuerto o un hospital en Europa o en Estados Unidos, pues vas a utilizar algún tipo de herramientas, ¿no? Que los estándares de esos países y de cómo operan ese tipo de edificios pues te van a exigir obviamente esta nueva tecnología, pero pues a lo mejor si vas a diseñar una cabañita en el bosque o sea, se puede prestar el cliente, el medio, el contexto a que lo hagas de forma distinta. Entonces, o sea, yo creo que sí hay este tabú de que la computadora hace una arquitectura con poca personalidad o demasiado estandarizada y creo que no es necesariamente así. Y pues bueno, ahora, a propósito de esta pregunta, ahora con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, se viene toda una nueva era porque, o sea, vamos a tener que integrar en cómo trabajamos los arquitectos la inteligencia artificial y a la inteligencia artificial vamos a tener que integrar cómo trabajamos los arquitectos. O sea, es una comunicación en dos vías. Padrísimo. Al fin de cuentas, digo, independientemente de las generaciones, tu generación, Jacobo, su generación, chicos, les lleva a un mismo fin. O sea, debe de coincidir en un mismo fin. A mí cuando los estuve leyendo en su página web, que me parece muy padre su estructura, su filosofía, me llamó mucho la atención esto. Dice, nuestra práctica es el lente a través del cual miramos el mundo y conectamos con la sociedad. Eso me parece algo muy poético y tiene mucha razón.
¿Cuál es su filosofía como firma arquitectónica? Porque no es solamente diseñar algún edificio, una casa, un hotel, lo que sea, sino que también hay un contexto detrás y también somos las personas que las vivimos, ¿no? Bueno, yo te diría que además en los últimos años y cada vez más, la experiencia que va a tener el usuario se vuelve más y más relevante. Con este cambio de tecnología y con esta velocidad de la información, se ha generado arquitectura que tiene forma increíble, que tiene función súper eficiente, pero creo que hoy el reto es justamente encontrar cuál es la fórmula para que la experiencia del usuario sea más rica, porque en resumen te diría cómo me gustaría, o a mí en lo particular, me imagino que habrá alguna analogía con ellos, ¿no? Que nos recordaran después de muchos años, pues sí, en algún lugar que sea delicioso estar, ¿no? Por toda la conformación de todo lo que implica hacer arquitectura, desde el punto de vista estético, desde lo que escuchas, increíble lo que te comes, porque también hay que conjugar esta parte de la experiencia con quién te alías para que la experiencia sea completa. Vamos, todos los aspectos que tienen que ver con la experiencia es algo que creo que hoy es medular en la decisión de hacer arquitectura. Por supuesto, y viene muy al tema, este término, bueno, no es un término realmente, es el tema del well-being, del confort de las personas. ¿Realmente la arquitectura es para brindarnos confort a las personas, o la arquitectura es para que se vea más hermosa una ciudad, o para que sea más funcional en el espacio donde habitamos? ¿Qué opinan, chicos? O sea, es que yo creo que eso, digo, ahorita también han entrado su opinión, depende, o sea, ¿qué objetivo tiene un edificio? Pues depende de quién lo va a vivir. O sea, si un edificio tiene como objeto ser un espacio cómodo, o un espacio bello, o un espacio cálido, o un espacio amplio, eso la verdad depende de factores de las decisiones de quién lo está haciendo y quién lo va a habitar. Yo creo que difícilmente se vuelve muy importante, de nuevo, ¿no? Regreso al ejemplo del hospital, de cara a diseñar, por ejemplo, una cabaña, un habitaculito a la mitad de la naturaleza. Los objetivos no son los mismos, no se puede generalizar. O sea, en el hospital, los estándares de salubridad, de limpieza, obviamente son la prioridad, mientras que hay otros espacios donde a lo mejor la prioridad se vuelve, pues, que sean espacios más estéticos o más cálidos, ¿no? Entonces, yo no creo que valdría la pena generalizar con eso, pero, o sea, regresando un poquito desde nuestra lente, ¿no? Y desde nuestra filosofía, el tipo de arquitectura que nosotros hacemos, que así, como conjugando tus dos últimas preguntas, o sea, yo te podría decir que nosotros tenemos, para bueno, para malo, y a veces para malo porque es muy denso, pero la oportunidad de entender que la arquitectura no nada más conlleva este proceso muy romántico y muy artístico de hacer arquitectura, sino que la arquitectura, porque también por nuestros rasgos de desarrolladores, ¿no? Conlleva administrativos, normativos, jurídicos, temas políticos, temas sociales, temas económicos. Entonces, en la oficina lo que tratamos un poquito, ¿no? Y cada vez más, es de poder voltear a ver el objeto arquitectónico desde todo eso que lo rodea. Y por eso también hablamos de que la arquitectura forma parte de un complejo sistema. Y poder entender el objeto arquitectónico desde todo eso, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es la lente a través de la cual vemos digamos, la arquitectura? Pues a través de todas esas, ¿no? De ese sistema. Y sí, pues el tipo de arquitectura que nosotros hacemos y en esta oficina tiende a tener mucha responsabilidad en este sentido, ¿no? En el económico, en el normativo, porque pues hacemos arquitectura en una ciudad, en una traza urbana que tiene un uso de suelo, que está inmersa en un sistema político, entonces, que es muy respetuosa del tema normativo,
del tema jurídico, ¿no? Entonces, es bueno, creo que eso dependerá de cada caso, ¿no? Pero, Digo, creo que ya lo dijeron los dos. Yo te diría, en mi opinión, sí, los objetivos de cada proyecto son distintos, pero creo que cada proyecto tiene esa responsabilidad de cumplir o cubrir todos esos aspectos. Entonces, sí, un hospital, por ejemplo, sí tiene que ser muy funcional, pero un hospital, si está en alguna zona histórica o pues tienen una obligación para con la ciudad también, ¿no? De respetar el lenguaje urbano, de respetar el lenguaje artístico o de vestir a la ciudad, ¿no? De brindar al peatón que va caminando por ahí un espacio en donde cuando se pase se sienta seguro, se sienta que su ciudad se hizo más bella, al contrario de algo que fuera agresivo por el contrario, ¿no? Entonces, sí hay que ver la arquitectura desde todos esos puntos. La arquitectura cada vez más es un sistema altamente multidisciplinario. Es imposible pensarla nada más desde un enfoque. Pues retomando, ¿no? Además de que se tiene que ser bello, tiene que tener una responsabilidad, por ejemplo, hablando de una contaminación de ruido. No, pues sabes que tienes una fábrica y que está generando mucho ruido cierta maquinaria, pues ¿cómo la proteges para que al exterior esa maquinaria no esté molestando y estorbando a toda la gente que vive alrededor y que transita por ahí? Entonces yo te diría que más o menos es eso, es esa responsabilidad de ver todos los puntos en los que tu proyecto afecta a la ciudad, al lenguaje urbano y al peatón, al usuario, y buscar de la mejor manera cumplir con todos, que no siempre es posible, ¿no? Te digo, hay un mundo de aspectos a considerar y pues la responsabilidad es buscar el cumplir con la mayor parte de ellos. Exactamente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar, porque para mí fue como que un antes y un después, el COVID, por ejemplo, ¿no? El segmento de la construcción se vio muy afectada con este tema, definitivamente. Ha habido un cambio en la arquitectura antes y después del COVID, porque cuando estuvo lo del COVID, esta pandemia, estuvimos como muy ermitaños, guardados en nuestras casas, no salíamos. Ahora que ya tenemos la oportunidad de salir, por lo menos a mí en mi persona me gusta mucho más poder percibir mi ciudad y de lo que está compuesta. Sí hubo un cambio antes y después de esta pandemia. Bueno, sí, evidentemente ha habido cambios. O sea, desde que hoy en día hay muchísimos metros cuadrados de oficinas desocupados y que la gente que las liderea, las empresas, no necesariamente quieren tener a su gente ahí, pues ya eso es un cambio natural. Hay cambios en la vivienda también, porque pues antes no se valoraba una terraza como ahora se valora una terraza, porque no habíamos vivido esta generación una consecuencia tan fuerte de tener que decidir invertir en las terrazas. Antes el pleito, antes de la pandemia, era con muchos de los clientes o a veces compradores inclusive, o sea, clientes desarrolladores, porque hacemos arquitectura también por encargo, o el comprador final, pues no valoraban la terraza y decían, ¿por qué voy a pagar la terraza? Ahora es completamente diferente. Entonces, evidentemente hay cambios. Al subirte a un elevador o al entrar a un estacionamiento, cuando tú puedes ya solamente con la mano, sin necesariamente tocar, pues evidentemente hay cambios. Ahora, que si con el tiempo se van a terminar diluyendo esos cambios, pues yo podría empezar pensando que sí, que el ser humano olvida. Pues si ya hay cuestiones que están olvidando, pues lo que pasó en el Holocausto, pues me imagino que también esto se va a olvidar, pero de que hay consecuencias, sin lugar a duda, hay consecuencias. Por supuesto. ¿Y cómo perciben ustedes con sus clientes la forma de percibir la arquitectura? ¿Es distinta? Desde el COVID. Sí, yo creo que eso tiene que ver, de nuevo, con un tema muy personal. Creo que hablan clientes en donde, o sea, los que lo tienen más presente y les dejó más marcados, y otros que no tanto. Yo más bien veo la consecuencia, o digamos la reacción más importante al COVID y a todo este tiempo de aislamiento, yo lo veo más a nivel urbano. O sea, sí creo, obviamente, pues todos cambiamos nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, nuestras dinámicas en familia, pero esto que decía mi papá de que
ahora nuestra ciudad ya no la entendemos como la entendíamos antes, desde dónde trabajamos, en dónde vivimos, cómo trabajamos, cómo son nuestros trayectos de un lado al otro. O sea, creo que la forma de pensar colectiva ya es distinta. O sea, obviamente hoy ya no molesta de la misma forma a un colaborador tener que trasladarse 3 horas como antes, porque el desarrollo que tuvo la tecnología en esos años y la cultura para podernos comunicar permite ya otras formas, aunque creo yo que la factura se paga muy cara en las disciplinas creativas de esta falta de contacto más humano, más cotidiano, ¿no? O sea, no estoy tratando de poner una postura respecto de eso, simplemente la tecnología avanzó. Entonces, yo creo que las consecuencias del COVID a nivel urbano son brutales y no hemos terminado. O sea, creo que va a conllevar mucho más tiempo en terminar de ver a dónde nos van a llevar. O sea, creo que seguimos en esa transición de forma inconsciente. O sea, yo creo que nadie nos levantamos ya en la mañana y seguimos pensando en el COVID o en estos tiempos de pandemia como si ya los hubiéramos dejado atrás, pero nuestra ciudad, no. O sea, yo creo que nuestros edificios, nuestra ciudad y nuestras dinámicas siguen sufriendo brutalmente los efectos de la pandemia y por lo menos yo le tiro, creo que va a ser un tema en algunos países y en algunas culturas más o menos, pero que se pudiera llevar una década. O sea, Claro. Viene a mi mente y era una de las preguntas que les pienso hacer. Por ejemplo, de aquí a unos 5 años, ¿cómo visualizas esta evolución, estos cambios que estamos viviendo en todos los sentidos, no solamente a nivel arquitectura, sino como sociedad? ¿Tú cómo visualizas todo este entorno, todos estos ajustes de aquí 5 años, 10 años, tú que eres de una generación muy joven? Mira, yo te diría primero que yo, distinto que ellos, yo veo el mundo mucho más parecido al pre-COVID de lo que cambió. Hubo una reacción ahí por un año o algunos meses fuerte, ¿no? De ahora sí ya quiero todo por Zoom, ahora no quiero estar un segundo en la oficina. Pero luego la vida te alcanza de regreso y la vida vuelve a tomar su curso. Y yo te diría que en mi vida personal no cambió nada de antes para acá. En cuanto a lo que yo veo que puede pasar en 5 años, me es muy difícil darte una respuesta concreta porque yo creo que lo que más nos viene a cambiar hoy en día es la inteligencia artificial. Me costaría trabajo darte una respuesta porque no la tengo entendida y dominada a la totalidad, ni me queda muy claro hasta dónde va a llegar. ¿No? Entonces, si me preguntas cómo va a estar en 5 años, no lo sé, va tan rápido que verdaderamente no lo sé. Hace 1 año no existía inteligencia artificial. Hoy puedo hacer un video completo solamente a través de texto que se ve casi tan fiel como si me estás grabando tú ahorita en el podcast. En 5 años pudieras ya no tener que estar conmigo. Te podría mandar un ensayo yo de mis respuestas y podrías modelar a través de inteligencia artificial toda esta escena. Entonces, eso va a suceder, hoy ya lo vemos. Ahora, no sé si en 5 años chance estamos en holograma, ¿no? O sea, me doy a entender, verdaderamente va a una velocidad que me costaría mucho trabajo darte una respuesta y no sé en dónde va a frenar, porque creo que no va a haber freno. O sea, la tecnología va a seguir avanzando, va a estar en nuestras manos ver cómo sí la usamos de una forma adecuada y correcta y cómo no, pero ya está en un nivel de exponencia que no me es fácil darte una respuesta de aquí a 5 años. Exacto, coincido completamente contigo. Y, por ejemplo, hay veces yo creo que también es sano tener un remanso de paz y volver como que a los orígenes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando salgo a la ciudad, veo estas edificaciones enormes, impresionantes, y parece que nos están comiendo y a lo mejor se percibiera que las ciudades se están tornando un poco más grises. Y me llamó mucho la atención uno de sus proyectos que está en satélite, que se llama Natura, en donde de alguna forma le vuelven a dar, como que vuelven a esos orígenes, ¿no? de tener áreas verdes, en donde la gente puede salir y convivir. Me llama mucho la atención cómo fue que conceptualizaron este proyecto. Bueno, precisamente como dices, cuando nosotros tomamos ese terreno de Natura, primero, uno de los
puntos más importantes es que era un terreno industrial de una fábrica, precisamente en la mera frontera de un área residencial. Y además estaba en abandono. Uno de los atractivos de aquel entonces era que la misma comunidad, en lugar de tener una aversión al proyecto, que eso sucede muchísimo en México, tristemente pues las autoridades y el vecino es muy gandalla. En este caso fue al revés, porque amanecían ahí algunos muertitos en el terreno previamente a nuestra compra. Y entonces ellos mismos estaban entusiasmados y fomentando que esto terminara. Quiere decir que era pues, el basurero, no nada más el basurero de otras cosas o productos de la misma fábrica, sino de un residuo social de los alrededores, ¿no? Cuando empezamos el proyecto de Natura, uno de los objetivos principales, y yo les decía mucho de broma, es que el cheque lo iban a hacer en el jardín, porque era el único oasis que habría en la zona y sus alrededores. No habían proyectos, además fue muy complicado hacerlo porque la legislación y la normatividad del Estado de México no estaba preparada para un proyecto vertical de esas características y fue muy estábamos remando en la arena, fue bastante complicado y tomó muchísimo tiempo poderlo configurar y lograr. Pero bueno, el resultado fue maravilloso, como tú bien percibiste, porque sí es un oasis. Sí son, creo, los mejores departamentos que hay en la zona y sus alrededores. No hay reciclaje, la gente los conserva y los cuida mucho. Y pues bueno, creo que es un caso de éxito, Natura, en todos los sentidos, ¿no? Sí, es precioso y yo creo que bien lo merece la ciudad, ¿no? Cuando tú caminas por tu ciudad y ves estos oasis de árboles, de vegetación, dices, wow, parece como si estuvieras en un entorno distinto, en un país distinto, ¿no? Yo creo que también la ciudad y yo creo que la sociedad nos merecemos estos espacios, ¿no? Además te digo algo más, tú lo ves en fotos en la página. Eso es como lo entregamos. No te imaginas hoy el cambio. Sí. O sea, estaba diseñado para que la naturaleza completara el proyecto y superó mis expectativas. Es verdaderamente frondoso todo porque los edificios están en los alrededores en forma de anillo y el centro se dejó de manera totalmente natural. Y se estudiaron muchos de los elementos construidos para que la parte natural y la arquitectura se fundieran bien. Y hoy es mucho más bello. A veces es hasta dudado de si no mandarlo a fotografiar de nuevo y tal, para ver qué pasó en los 15 años desde que lo hicimos, ¿no? Por supuesto. Y sí se completó increíblemente. Exacto, bien. La naturaleza hizo su trabajo y entonces ahora es más bello de cómo lo dejaron, mucho ¿no? Más. Sí, es muy impresionante. Sí, me llamó mucho la completó. atención ese proyecto. Y bueno, seguramente ustedes han tenido un montón de desafíos desde hace 30 años que se originó todo esto. ¿Cuál, ustedes como jóvenes ahora, cuál ha sido su mayor desafío al que se han enfrentado como arquitectos? A ver, creo que estamos viviendo particularmente ahora, sin duda, el momento más difícil, por lo menos te lo puedo decir yo. Digo, no tengo una trayectoria de 35 años, pero pues en los 12, 14 años de vida profesional que tengo, por mucho el momento más crudo ha sido ahora. Coincido con Alan, aunque yo sí veo que los estragos de la pandemia, a lo mejor puede ser por esta corta brecha generacional de 6 años, pero sí los veo presentes. Coincido con él, que son una hormiga al lado de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Y entonces creo que hoy vivimos uno de los retos más importantes, sin duda. Y bueno, yo te diría que un reto muy importante es la Ciudad de México. Es una ciudad que verdaderamente es un reto. En muchos sentidos desde el punto de vista cultural es hiperdiversa, es riquísima, es espontánea, pero hay otro lado de la Ciudad de México que es sumamente complejo, de informalidad, de falta de planeación, y que creo que está muy arraigado con nuestra cultura eso, ¿no? Eso de esa espontaneidad, esta falta de estructura, y que para el arquitecto
se vuelve difícil afrontar y tenemos que encontrar un promedio. Yo creo que en este sexenio lo hemos visto. O sea, bueno, sobra decir que muchas de las decisiones políticas que se han dado soy completamente, o sea, no son afines, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ayer paseaba con mis dos chavitos y mi esposa por Chapultepec y nos metimos al jardín escénico que recién terminaron, que apenas abrieron hace par de semanas, y la calzada flotante que se va a conectar, o por lo menos se ve, ¿no?, que ya se va a conectar. Y entonces, o sea, esta informalidad, esta arbitrariedad con la que se tomaron las decisiones en este sexenio, que es justo de esto que estoy hablando, ¿no?, de que pasa mucho en la Ciudad de México a nivel de planeación, de uso de suelo, ¿no?, que de repente con cada administración es arbitrario, es volver a empezar y todo. En ese sentido, por lo menos de cara al bosque de Chapultepec, que es el corazón de nuestra ciudad para mí, que hablabas de los espacios verdes, ¿no? Es esta parte donde verdaderamente tenemos un pulmón. Esta informalidad le dio, por ejemplo, al bosque le dio una nueva vida increíble. Por ejemplo, a mí nos podrá gustar cómo está resuelta la calzada o no, pero en términos urbanos, ya no vamos a hablar de si el barandal pudiera ser de una forma o de otra, pero en términos urbanos, esos vínculos que se lograron para conectar la ciudad, que a lo mejor en otros países, en otras culturas, hubiera sido mucho más difícil llevar a cabo, se hubiera llevado muchos más meses de planeación, esta parte más práctica y más de vamos a hacerlo y tal, en la Ciudad de México es todo un reto, ¿no? Entonces sería eso, ¿verdad? Yo te diría la tecnología, el rezago económico que ha generado la pandemia y la Ciudad de México, ¿no?, como un reto muy particular. Un reto, sí, yo siempre digo que ustedes los arquitectos tienen un compromiso y una responsabilidad muy grande sobre sus espaldas, ¿no? Porque ustedes son los que embellecen nuestra ciudad, ustedes son los que cuidan a las personas que habitan los espacios. Entonces, la verdad es que es una labor maravillosa, digna de reconocerse, ¿no? Y muchas gracias por ello. Alan, tú que eres muy joven, yo sé que este tema ya es igual, esas generaciones tienen insertado ese chip, ¿no? Pero el segmento de la construcción es uno de los segmentos que más huella de carbono deja, hablando de medio ambiente, hablando de temas sustentables, que ese tema pues es un tema de muchísimos años atrás. ¿Ustedes qué hacen como parte de esta firma en este tema de sustentabilidad? ¿Qué pasa con la huella de carbono? Mira, lo primero que te podría decir que es de nuestras preocupaciones principales, que no solamente es un tema de sustentabilidad, que sí lo es, también es un tema de, por llamarle de alguna forma, de economía, es que en lo mayor posible logramos y buscamos utilizar tanto mano de obra como materiales mexicanos. Creo que eso sí ha sido algo que nos ha dado mucho valor en nuestro trabajo, porque la verdad es que tenemos mucho en México que a veces olvidamos. Y sí podemos lograr cosas maravillosas con la mano de obra que tenemos aquí y con la materia prima que tenemos aquí. Entonces te diría que para nosotros eso siempre ha sido algo muy importante, usar una piedra nacional, usar una madera nacional, mano de obra nacional. Otra cosa por poner algunos ejemplos que hemos buscado trabajar en nuestros proyectos, que han sido muy difíciles, que yo te diría que ese es uno de los retos más importantes que tenemos hoy en México. Hemos entregado ya varios desarrollos, por ejemplo, con plantas de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, desde un inicio estamos pensando en cómo reutilizar esa agua, cómo regresarla para riego y demás. Y te puedo decir que por lo menos uno o dos de ellos tienes apagada la planta 10 años porque para el residencial o se volvió más caro en un inicio o los condóminos no la quisieron usar. No se les da el mantenimiento adecuado. O sea, no se le da el mantenimiento adecuado. Entonces, ese es un reto muy importante que tenemos en México, que tecnológicamente y culturalmente, aunque sonara muy, no sé la palabra, estamos un poquito de años atrás. Nos falta todavía verdaderamente conectarnos con esa necesidad que tiene el planeta Tierra hoy. Y te la pongo diferente, vamos a suponer que no existiera esa necesidad. Vamos a suponer que el planeta está a todo dar, que va para adelante y nos va a durar millones de años más. Sigue siendo una preocupación porque es algo que ya tenemos la tecnología para hacer y podemos reutilizar esos recursos sin gastarlos. Y hoy todavía creo que en México no nos ha caído el chip. Mi generación
empieza a quererlo un poquito más. Creo que unos años más abajo, la gente que tenga hoy 20, 21 lo va entendiendo mejor, pero hoy esa gente todavía no está en la posición de control de desarrollos, de control de condominios, de control de normativas, me doy a entender. Entonces nos falta, creo que todavía un poquito de años para que mi generación, por llamar como tú lo llamas, entremos en esa etapa de vida un poco ya más madura, donde podamos empezar a tener ese control de esas cosas y que podamos, ahora sí, traer el cambio a la mesa, ¿no? Mucho también de lo que hacemos, digo, tomando un par de ejemplos, buscamos mucho la integración importante, como lo ves en Natura, como lo vas a ver en algunos otros proyectos, de la vegetación con nuestros proyectos. Desde el color de pintura que usamos para que se integre, desde las oquedades en los concretos, en los metales, en las fachadas, para que esta vegetación, lejos de estorbarla, se vuelva parte de nosotros y absorba nuestros proyectos, que al final queremos que lo vuelven mucho más bello, ¿no? Yo creo, y no me gustaría dejar de decirlo, que con la sustentabilidad hay una trampa muy perversa. Y yo creo que una generación completa cayó en esa trampa. No es lo mismo un edificio sustentable en la Ciudad de México que en Berlín, que en Tokio o que en Bangkok. O sea, no podemos entender lo sostenible desde el mismo lado porque nuestras culturas son muy distintas. Y nuestros desarrollos son muy distintos. Entonces, estas certificaciones LEED o estos productos, paneles solares, hélices eólicas, como lo quieras poner, no significan lo mismo aquí que en otros lados, ni la certificación LEED tiene el mismo efecto aquí en nuestra sociedad que en Estados Unidos. Entonces, yo creo que tenemos que entender todos la arquitectura sostenible como algo per se. O sea, la arquitectura es más eficiente, es más lógica y de paso, o sea, es claro que es más bella si es autosuficiente. O sea, igual que tu cuerpo y que el mío y que, o sea, no es en la medida de que algo es autosuficiente y está diseñado para poder sustentarse, pues es mejor. Se desempeña es una mejor versión en todos los sentidos. Entonces, yo creo que una generación completa cayó en esta trampa de andar pidiendo el formato LEED y andar palomeando. Hay regaderas para los empleados, sí. Hay contactos para... Y no va necesariamente por ahí. A ver, eso ayuda, está bien, son estándares, pero eso creo que peca de un funcionalismo ahí medio... Entonces, yo diría que nosotros tenemos claro que si un edificio es autosuficiente, se desempeña bien de cara a su contexto natural, su asoleamiento, su clima, su contexto urbano. Por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Que y él hablaba de materiales y mano de obra, pero yo te hablo hasta de técnicas constructivas. Claro. La técnica constructiva que se pudiera percibir sostenible en Ámsterdam no es la misma técnica constructiva, porque la mano de obra con la que trabajamos, la forma de pensar de quien trabaja aquí, sus condiciones de trabajo, no son las mismas. Entonces, yo creo que eso es un traje a medida. Claro. Y hay que entenderlo en cada escala, en cada latitud, de forma muy peculiar. De acuerdo, ¿tú cómo lo percibes, Jacobo? Mira, yo te diría que sí o sí tenemos que ir para allá. Claro. Como ellos bien dicen, con los elementos que tú tienes a la mano y que te funcionan para tu sociedad. Pero sí o sí tienes que hacer edificios mejores, más autónomos, más sustentables. Lo que implica, a lo mejor en nuestro caso, pues sí creo que por la cultura que tenemos implica otro tipo de retos. Creo que el latino es un poco más suelto, más dejado, más informal. El sajón es como mucho más organizado, más estricto y más apegado a eso. Entonces hay que encontrar el punto de equilibrio para hacerlo mejor. Por supuesto, completamente de acuerdo. ¿Y cómo visualizas la arquitectura a nivel nacional en México? Digo, estoy completamente de acuerdo, son contextos distintos, pero a niveles, digo, yo creo y percibo que la arquitectura a nivel nacional pues, está al nivel de cualquier edificación a nivel internacional. Bueno, mira, yo te voy a decir me encanta este ejemplo. Yo veo que hay muchísimo talento en México.
cada vez más y más. Hay una responsabilidad por parte del arquitecto y un compromiso muy fuerte por aquellos arquitectos que son comprometidos, evidentemente. No así en la parte del desarrollador. El desarrollador, en términos generales, pues no le importa mucho el resultado, la ciudad, el contexto, etcétera. Y pues ahí hay mucho trabajo por hacer en el campo de la arquitectura. Pero el ejemplo que te decía yo que me encanta es que el sabor de la arquitectura en México es como el equivalente en relación al mundo, es como el equivalente a una película de Terminator y a la película de Y tu mamá también, ¿no? O sea, uno es rebosante de tecnología, de una calidad fílmica desde el punto de vista cinematográfico, con efectos especiales increíbles, abundante, novedoso, y en cambio el otro tiene una picardía y un sabor natural que te podría gustar. Inclusive a mí me gusta mucho más a tu mamá también, que me divierto más o tanto más como con una con la otra. Entonces, lo que tenemos los arquitectos en México es que tenemos esa picardía y esa imaginación para hacer con menos mucho más. Y eso creo que tiene un valor increíble. Y además hoy en día creo que el enfoque de la arquitectura en general ha volteado a reconocer eso de una manera muy importante. O sea, lo ha sobreacogido y sobreapreciado en relación a proyectos tipo Terminator, ¿no? Exacto, me encanta esa analogía. ¿Y ustedes, chicos? Mira, yo coincido plenamente con mi papá. Creo que hay un enorme talento en México. Creo que las redes sociales nos han ayudado muchísimo a que el mundo, incluso nosotros, nos empecemos a dar cuenta que verdaderamente lo sabemos hacer igual de bien que en otros lados. Y sí es muy importante nada más tocar esa base la arquitectura es muy contextual. No es lo mismo lo que se hace en India que lo que se hace aquí. Y cada una va respondiendo a su contexto, a su cultura, a su sociedad. Y creo que en México hemos hecho cosas maravillosas, donde verdaderamente hemos demostrado un talento no solamente en la arquitectura, sino en esa comunicación entre el arquitecto y el usuario. Al ser un país menos desarrollado que algunos otros, tenemos una sociedad en donde darles respuestas se vuelve súper importante, y creo que esa comunicación entre el arquitecto y la sociedad y el usuario se vuelve súper importante. Esos talleres en donde te sientas con la comunidad o te sientas con toda la gente que lo habita, y entonces te empiezan a decir sus preocupaciones y demás. Creo que eso en México lo hemos hecho formidablemente, y creo que eso es lo que nos ha impulsado a que verdaderamente la arquitectura haya llegado a un nivel mundial como la que tenemos hoy. De acuerdo contigo. ¿Tú qué le dirías, Jaime, a tus contemporáneos, a estas generaciones nuevas que están ávidas de un montón de información y que tienen tanta información con las redes sociales, con los dispositivos móviles, tienen tanta información a su alrededor? ¿Qué les dejarías como mensaje para aportar con un granito de arena tanto a México como al mundo? Que el reto está bien difícil, sobre todo. Que no va a ser fácil. Nosotros creo que así de jovencitos como nos ves, hemos pasado aceite para poder hacer lo que amamos. Y además, habiendo heredado una plataforma afortunada, quizá desde fuera pareciera que es más fácil, pero no, el compromiso es más grande, tiene complejidades distintas. Entonces, yo les diría que si verdaderamente aman la profesión, aman la arquitectura y quieren aportar a la ciudad o a nuestro país, que no va a ser un camino sencillo, que va a presentar muchos retos, mucha determinación, y que a mí no me gusta esta clásica de ¿y cuál es el...? O sea, creo que en estas entrevistas se da mucho. Yo creo que no hay una fórmula. O sea, bienvenidos, hay que rajarse la espalda, punto. O sea, para no decir groserías.
va a ser un camino tortuoso. En cada caso, en mi caso, ha sido equivalente la satisfacción a todo ese tiempo que se le mete y sacrificio y tal. Y simplemente, yo a final de cuentas sí te diría que lo bonito de todo esto es que se le aporta mucho, o sea, lo que nosotros hacemos aporta mucho. Yo creo que Alan, y hablando más quizá incluso de otras oficinas, o sea, creo que de nuevo, y sobre todo en esta administración, se hicieron edificios en muchos lugares y latitudes que andaban medio rezagadas, que necesitaban centros comunitarios, que necesitaban servicios, y a través de la arquitectura creo que se hizo mucho en ese sentido. Y entonces creo que hay una oportunidad, o sea, México es un país con una demografía y unas condiciones que verdaderamente necesitan espacios de calidad, y cuando hablo de calidad no estoy hablando de espacios de calidad de lujo ni de opulencia, estoy hablando servicios para comunidades, en donde que hoy están cada vez menos, porque creo que se ha hecho un esfuerzo grande y se va a seguir haciendo, y que cada vez a través de este tipo de arquitectura nosotros hemos trabajado mucho más en la ciudad, pero a nivel nacional creo que hay mucho por hacer. Exactamente. ¿Y cuál es tu compromiso con México, Alan? Pues mira, yo te diría que mi compromiso con México es seguir empujando a través de mi profesión, darles lo mejor que yo pueda. Los mejores espacios en donde me toque, los espacios más bellos en donde me toque, los espacios que mejor se acoplen a lo que tenemos. La realidad es que te diría que es esa. Hemos tenido poca oportunidad, desafortunadamente, en la oficina de verdaderamente aportar a México en un sentido social, ¿no? Diseñar algún centro comunitario o algunas cosas como las que mencionaba Jaime. Creo que ya nos empieza, principalmente a él, a hacer falta eso, ¿no? Hemos estado muy inmersos en proyectos por encargo, en desarrollos, y creo que nos gustaría ya poder empezar a dar ese granito de arena de una forma más directa, ¿no? En donde verdaderamente aportemos, porque, digo un poquito lo que decía Jaime, la arquitectura es muy difícil, pero es muy satisfactoria. Cuando alguien te contrata su casa, su departamento, para él es 30 años de su vida, trabajó todo para ese producto y todo su patrimonio lo está dejando en tus manos. Entonces no es como cuando alguien viene y vende unos lentes y, oye, pues es que si están buenos, están malos, ya se los tira a la basura. Realmente está dando todo lo que él hizo y todo lo que él es en tus manos para que lo produzcas. Y entonces la responsabilidad es enorme. Pero asimismo la satisfacción. Cuando verdaderamente entregas un proyecto y entonces el dueño viene y te dice, Alan, gracias, quedó como quería, verdaderamente está cálido aquí. O sea, esa satisfacción sí, en mi opinión, supera todos esos malos ratos, toda esa... Y entonces, pues mi compromiso a México es seguir buscando esa satisfacción, porque si yo la tengo es porque la persona a la que le diseñé o el producto que entregué fue el correcto. Por supuesto, y aparte es una forma de trascender, es como dejar ese legado, ¿no? Y bueno, ya para terminar, Jacobo, ¿cómo te defines? ¿Qué te impulsa? Además de la pasión por la arquitectura, claro está. Bueno, mira, en realidad lo que siempre me movió desde muy chiquito es un alto compromiso y un sentido de trascendencia. O sea, a mí sí me importa muchísimo, como te decía hace ratito, que en 50 años, cuando yo ya no esté, a un cuate se le erice la piel y diga, bueno, este lugar es magnífico, y ese es un sentido de trascendencia, pues que será el granito de arena que podemos aportar, porque somos infinitesimales en relación a lo que es el mundo y el planeta y tal. Pero esa parte de poder hacer que, aún no estando tú, pueda alguien sentir eso, que es lo que tú quisiste que sienta cuando lo hiciste, pues creo que sería maravilloso. Y creo que, como decían hace ratito tanto Jaime como Alan, hay una etapa de la vida que se complicó mucho en toda esta parte político, social, y en donde la asignación de los proyectos pues fueron a muy pocos y tal, pero yo sí creo en un México mejor, más diverso, en donde vamos a poder participar en otros programas y vamos a poder en esta nueva etapa de los siguientes 30 años poder hacer, 30 en los míos y a lo mejor 50 o 60 en los de ellos, claro, hacer otras cosas en donde la gente pueda sentir y vivir eso, llámense museos, hospitales o lo que fuera, ¿no? Porque un espacio
como decían ellos, en un hospital pues hay una parte del programa muy importante que es la salubridad y otra que es la eficiencia y los recorridos, pero también atrás de todo eso hay una responsabilidad de cómo se siente, la parte psicológica del que lo va a habitar. Esa es la magia que hoy tenemos que enfocarnos a hacer. Y como arquitecto, esa es la parte que sí, yo te diría que ahí sería como la culminación, lograr que la gente sienta eso, que se le eriza la piel cuando llegó a un lugar. Con eso yo ya me doy por bien pagado en lo profesional. Qué padre, me encanta tu filosofía. Y bueno, me encanta verlos de verdad, porque a mí en lo personal me gusta mucho charlar con los jóvenes, porque de verdad sí traen una forma de pensar bien diferente, ¿no? Son generaciones diferentes, piensan diferente. Yo los veo entusiasmados con la pasión que tienen hacia lo que hacen y bueno, eso me encanta de verdad de las generaciones nuevas y bueno, pues de las generaciones ya no tan nuevas, pero también muy buenas. Es esa parte de experiencia, de recorrer caminos, de ser testigo de la evolución, ¿no? De la evolución de la arquitectura de la ciudad. Eso es increíble, ¿no? Entonces, yo los felicito y les agradezco muchísimo, de verdad, este tiempo. Me ha dado mucho gusto charlar con ustedes. Y bueno, pues siéntase orgullosos unos de los otros, que seguramente lo están. Y muchas felicidades y muchas gracias por su tiempo. Y muchas gracias por difundir lo que hacemos. Gracias chicos, felicidades y a ustedes muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.